En el caso de Derek Rosa, pareciera que ya hay una respuesta oficial, ¿cierto? Un joven culpable y un caso cerrado guardado bajo llave en una celda. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? Porque la defensa acaba de lanzar una pregunta que lo pone todo de cabeza. ¿Quién defiende realmente la memoria de su madre, Irina García? La respuesta que ellos proponen podría redefinir no solo este caso, sino nuestra idea de lo que es la justicia. Y aquí está. Esta es la frase que lo detona todo, dicha por su abogada. Hacerle justicia a Irina es hacerle justicia a su hijo Derek. Uf, esto no es solo una estrategia legal, para nada. Es una afirmación potentísima, casi una paradoja, que ha sacudido los cimientos de cómo se estaba viendo este caso. Esta frase es, en el fondo, una declaración de guerra legal. Lo que hace es introducir una verdad incómoda que nos obliga a mirar más allá de lo obvio. Nos obliga a preguntarnos, ¿es realmente justicia lo que el sistema ha dictaminado? Y aquí está la paradoja central, el nudo de todo esto. Lo que plantea la defensa es crucial. Si la investigación ignoró pistas, si dejó de lado a posibles involucrados, entonces, condenar a la persona que Irina García más amaba en el mundo no cierra ninguna herida. Al contrario, abre otra. Podríamos estar hablando no de justicia, sino de una segunda tragedia. Ok, entonces, ¿cómo se sostiene esta idea tan radical? El argumento de la defensa se centra en los huecos, en los vacíos de la investigación, en todo lo que no se hizo, en las preguntas que, según ellos, la fiscalía simplemente dejó en el aire, sin respuesta. Y el concepto clave aquí es lo que se conoce como visión de túnel. Esto pasa cuando las autoridades se fijan en una sola historia, en una sola narrativa, y se van por el camino más corto para conseguir una sentencia, ignorando todo lo demás. La defensa sostiene que eso fue exactamente lo que pasó aquí. Pensemos en esto por un momento. Toda investigación criminal arranca desde lo que llaman el círculo de hierro, el entorno más cercano de la víctima, sus conexiones más recientes. Eso es fundamental. Y la acusación de la defensa es muy grave. Dicen que en este caso ese círculo fue partido a la mitad. Y ojo, estos vacíos no son algo abstracto. La defensa señala con el dedo a figuras que estaban en la periferia de este drama, personas a las que nunca se les tomó declaración, cuyos movimientos jamás fueron rastreados. Son literalmente piezas de un rompecabezas que argumentan nunca llegaron a ponerse sobre la mesa. Y esta cita, la verdad, lo resume de manera brillante. La fortaleza de un caso no se mide por a quién condenas, sino por todas las posibilidades que investigaste y que descartaste con pruebas. El no haber hecho eso, insiste la defensa, es la verdadera llave para entender qué pasó esa noche. Pero es aquí donde la historia da un giro dramático, casi de película. Porque más allá de las supuestas fallas en la investigación, la defensa ahora apunta al propio Derek Rosa, sugiriendo que su silencio podría estar escondiendo algo mucho, mucho más grande. Y entonces, su abogada, Dailyset Rielo, soltó esta bomba. Yo sé la verdad, y esa verdad saldrá a la luz cuando Derek lo decida. ¡Wow! Con esta frase no solo está diciendo que sabe algo más, no. Le está entregando el reloj, el control del tiempo a Derek. Acaba de reescribir por completo las reglas del juego. A ver, esto cambia totalmente cómo vemos el acuerdo de 25 años. Para la fiscalía es simple, una admisión de culpa, un punto final. Pero para la defensa, esto no fue una rendición, fue una maniobra táctica, un escudo para ganar tiempo y proteger una verdad que es mucho más grande. Y así de repente Derek pasa de ser un sentenciado a ser el guardián, el custodio de una verdad que por alguna razón el sistema judicial simplemente no estaba preparado para procesar en ese momento. Lo que nos lleva a la pregunta que ahora mismo define el futuro de todo esto. Si Derek es el guardián de un secreto, la duda ya no es solo si es culpable o no, sino a quién o a qué está protegiendo con su silencio. Llegamos entonces al final, o quizás a un nuevo comienzo. Aquí es donde chocan dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, la fiscalía que ve un caso terminado, y por el otro, la defensa con la promesa de una revelación. La diferencia no podría ser más clara. Para la fiscalía, este libro está cerrado y archivado. Pero para la defensa, esto es solo el principio. Acaban de abrir un expediente totalmente nuevo. La convicción de la defensa es firme. La verdadera justicia no puede ser un acuerdo negociado bajo presión. Sostienen que una verdad que no sale a la luz libremente, bueno, esa nunca podrá ser la palabra final. Estas palabras de la abogada defensora Dailyset Rielo no son una simple frase, Son de hecho el eje de todo este caso. Y más que eso,
son un desafío directo al sistema judicial. Son la afirmación de que la justicia para la víctima, Irina García, pasa sí o sí por reexaminar la condena de su propio hijo. Y es que miren, esto va más allá de una simple estrategia de defensa. Esto es una acusación, y una muy directa. La acusación de que el Estado, con la prisa por cerrar el caso, simplemente eligió mirar para otro lado, ignorar una verdad que era mucho más compleja y, la verdad, bastante perturbadora. Y es justo aquí donde el choque de trenes se vuelve clarísimo. Por un lado, tienes a la Fiscalía, cuyo objetivo es cerrar un expediente, archivarlo y pasar a lo siguiente. Pero por el otro, la defensa se embarca en lo que ellos ven como una misión, rescatar una verdad que, según afirman, fue deliberadamente enterrada. Todo esto nos lleva directamente al corazón del argumento de la defensa. Y créanme, es una paradoja devastadora, una que nos hace preguntar si la justicia que se aplicó aquí fue, bueno, si fue justicia de verdad. El punto central, el que lo cambia todo, es este. Para la defensa, encarcelar al hijo basándose en una investigación que ellos consideran incompleta no es honrar a la madre, es traicionarla. Porque vamos, hacerle justicia a Irina García exigiría que no quedara ni una sola sombra, ¿no? Y sin embargo, en este caso, parece que las sombras son lo único que sobra. De hecho, la defensa usa una metáfora que es potentísima. Dicen que una investigación criminal tiene que ser un círculo perfecto, completo. Pero aquí, argumentan, ese círculo se cortó. Simplemente lo cortaron, dejando preguntas clave flotando en el aire. Y ojo, que este círculo incompleto no es una idea abstracta, tiene nombres y tiene rostros. La defensa apunta directamente a figuras que estaban ahí, en la periferia del drama, a nombres que suenan y resuenan en redes sociales, y a un círculo cercano que, según alegan, jamás fue interrogado con el mismo rigor con el que interrogaron a un niño de 13 años. La gran pregunta es, ¿por qué? Y fíjense, esto no es algo que haya pasado por primera vez. La defensa incluso traza un paralelo con un caso de los años 90, el de Frank Ramos, para mostrar que hay un patrón histórico. La prisa, la urgencia por cerrar un caso, a menudo crea estos puntos ciegos, y es justo ahí, en esos rincones oscuros, donde casi siempre se esconde la verdadera historia. Y ahora esto nos lleva al elemento más misterioso, más intrigante de todo el caso. Un secreto que, según la defensa, no vamos a encontrar en ningún expediente. Un secreto que está guardado por el propio Derek Rosa. Y aquí está la pregunta del millón, la que ahora mismo flota sobre todo el caso. Un silencio que podría significar muchas cosas, claro, pero que la defensa presenta como un acto de protección. La pregunta es, ¿a quién o a qué está protegiendo? Y justo cuando pensamos que no podía ser más complejo, llega esta declaración de la abogada que, sinceramente, cambia todas las reglas del juego. Ella afirma que sabe la verdad, pero deja muy claro que el cronómetro para revelarla, por ahora, lo tiene Derek. Esto, claro, nos obliga a mirar la sentencia con otros ojos. En lugar de ver ese acuerdo de 25 años como una rendición, como un sí fui yo, la defensa nos está pidiendo que lo veamos como un escudo, como una maniobra, una jugada estratégica para proteger algo o a alguien. Con esta nueva luz, el papel de Derek en toda esta historia se transforma por completo. Ya no es simplemente el culpable sentenciado, se convierte en el custodio, en el guardián de una verdad que el sistema, según la defensa, todavía no puede, o quizás no quiere, escuchar. Y así llegamos a lo que parece la conclusión de este análisis, pero que en realidad es como un nuevo punto de partida. Porque el foco ahora cambia, ya no está en el pasado, sino en el futuro, en esa promesa latente de que esta historia está muy lejos de haber terminado. Así que esta es la situación ahora mismo. Promesa de la defensa es clara. Este silencio no va a durar para siempre. Aseguran que ese muro de silencio de Derek tiene fecha de caducidad y que cuando finalmente caiga, esas famosas sombras de Hialeah, esas figuras que nunca fueron investigadas, por fin van a tener nombre y apellido. Y cerramos con esta idea. Una idea provocadora que de alguna manera resume toda la postura de la defensa. Que esto no se trata de negociar una versión de los hechos que le convenga a todos. Se trata de llegar a un desenlace que es inevitable. La única pregunta que queda en el aire es, ¿cuándo llegará ese destino? Hoy desperté
con el peso de un silencio que no elegí. Las paredes me recuerdan lo que nunca quise decir. Y aunque el mundo hable tan fuerte, yo me pierdo en mi verdad, buscando entre mis recuerdos lo que ya no volverá. Y a veces cierro los ojos para no sentir el frío, pero el tiempo no perdona lo que llevo aquí conmigo. Y hoy me miro sin defensa. Hoy me enfrento a mi conciencia. Y aunque nadie entienda el miedo que guardé, solo Dios sabe por qué. Mi alma tiembla al recordar el día en que todo cambió. Hay preguntas que me siguen como sombras al andar, y respuestas que se esconden donde no las puedo hallar. Cada paso que doy duele, cada noche es un temblor, pero sigo aquí de frente, aunque duela la razón. Y en el eco de mi mente a veces uno carga más de lo que puede hablar. Mamá, si pudieras verme, si escucharas mi dolor, sabrías que en mi silencio solo busco comprensión. No hay palabras suficientes para todo lo que soy, pero tú y Dios conocen lo que nunca se explicó. Y hoy camino entre lo incierto, hoy respiro lo que siento, y aunque el mundo no comprenda mi temor, solo tú y Dios conocen lo que intento soportar.
desde el día en que cambió mi alrededor.